22. Saludamos a todo el país, saludamos a toda la República Dominicana. Los buenos días a toda esta nación que está en sintonía con la Z101 desde muy temprano a las 5 de la madrugada, iniciando nuestra programación con este gran equipo de madrugadores que nos deja la pista encendida para iniciar a esta hora y hasta las 11 el gobierno de la mañana en esta segunda fase. Como de costumbre, agradecemos a Dios las gracias por un día más de vida y salud para estar junto a todos ustedes, cumpliendo el rol informativo que tenemos con esta nación dominicana, llevando todos los temas de características sociales, políticas, económicas, todo aquello que afecte el proyecto de vida de los dominicanos de bien, tanto de los dominicanos de aquí como de los dominicanos de allá, de aquellos que nos escuchan a través de las frecuencias compartidas de la Z101 en todo el territorio de la República Dominicana, como aquellos que nos escuchan fuera del país a través del portal z101digital.com y de la aplicación Z Digital. Esta estación Z101, como siempre, poniendo todo lo necesario en términos de infraestructura y personal para amplificar nuestro mensaje. Esto gracias a la gestión de su presidencia, encabezada por don Bienvenido Rodríguez Urán, Bienvenido Rodríguez León y doña Isabel. Como de costumbre, este equipo queremos ayer no solamente saludar, sino felicitar, congratularnos, hacer constar al país lo bien que nos sentimos porque ya finalmente el día de ayer, como pudo escuchar todo el país a través de la Z101 a las 5 de la tarde, la voz de don Álvaro Arbelo Hijo en su regreso, tan ansiado, tan anticipado y tan deseado por nosotros a estos micrófonos de la Z101 en su participación el día de ayer en la tarde y como de costumbre para poder verter estas ideas, toda su experiencia, toda su capacidad y obviamente también porque quien nace, quien vive y quien tiene vocación para servir, sabemos lo que significa para ese tipo de personas y don Álvaro Arbelo es una de ellas, tener un micrófono delante, tener la capacidad de escribir, de hablar, de comunicar, de transmitir ideas. Sea nuestro abrazo y que esto pueda mantenerse, ojalá que la salud le acompañe, que su estado de ánimo también esté siempre presto y que por supuesto esté en la capacidad de seguir informando al país. Nosotros, este equipo en cabina, Nayib Chaede, Susana Gotró, Felipe Romero Sánchez, Julieta Tejada, Manuel Conde, Rosendo Tavares, Aníbal Díaz, Khalil Michel y un servidor José Luis Mendoza. Por 4 horas y un poco más estaremos con ustedes cumpliendo toda esta labor. En la parte técnica, Cundo Camarena en los controles, Josefina Ortiz y Karina Lantigua en la coordinación y producción y por supuesto ustedes, la materia prima, interactuando con nosotros a través de la línea telefónica y de las herramientas de la comunicación que tenemos en este mundo avanzado tecnológicamente. Siendo las 7:04, le decimos al país que el actual censo de población y vivienda que está siendo llevado a cabo en el territorio de la República Dominicana ha enfrentado los retos que creo todos sabíamos podía enfrentar. A esto hay que agregar que ha sido el periodo más largo desde que década tras década se realizó el censo. Ha sido el periodo más largo en relación al par de años que se pierden, donde no se hizo de manera periódica y donde la pandemia, hay que decir, también fue un factor preponderante importante para que no se hiciera tal como marcaba la ley. A esto hay que agregar otro elemento que ya lo sabíamos y fue la contaminación política del censo. Esto tuvo mucho que ver con, primero, las declaraciones de un ministro relacionadas a un tema neurálgico, como es el tema relacionado a Haití, el tema relacionado a la migración haitiana, a la presencia de estos migrantes, muchos de ellos indocumentados, y a las sensaciones que esto genera en una parte importante de la población. Esas declaraciones, polémicas para un sector, para otros no tanto, generaron una divergencia, y esa divergencia encontró como elemento tal vez de desahogo, pienso de manera errada, pero es así, el censo. Se señaló el censo como una especie de objeto de desahogo, de eso que los venezolanos llaman, de esa arrechera, de esa ira, de esa molestia que causó en mucha gente las declaraciones del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Haya sido o no su objetivo, haya sido o no lo que él pensó, está claro que se relacionó el anuncio del censo y todo lo que abarcaba con parte de sus declaraciones. Tenemos objetivamente que dividir la política, la decisión de cumplir la norma y de hacer la ejecución del censo, dividirla en dos partes, que a mí me parecen están muy claras. La parte, como decía el doctor José Francisco Peña Gómez, usaba mucho ese término, la parte endógena, la parte hacia adentro, que tiene que ver con el levantamiento científico del censo, donde yo creo, en la inmensa mayoría de los casos,
Puede haber cuestionamientos, pero no debe haber dudas de que se hizo un gran trabajo de parte de técnicos. La ONE, la Oficina Nacional de Estadística, está dirigida por una persona con la que se puede coincidir en o no, tal vez en sus ideologías, en sus inclinaciones. Sin embargo, yo creo que todo el mundo está claro que su formación técnico-profesional es bastante alta, es bastante elevada, y que quienes han estado a su alrededor, además de la experiencia aprendida en levantamientos anteriores, porque muchas de estas preguntas, muchos de esos cuestionamientos no son más que las mismas preguntas de censos anteriores, algunas de ellas con cierta adaptación, con cierto enfoque distinto en el aspecto idiomático, pero tiende a ser lo mismo más algunos aspectos novedosos. Creo que hacia ese lado no hay grandes críticas, creo que hacia en ese sentido podía haber dudas y muchas fueron aclaradas. Ahora bien, una cosa es diseñar una hoja, estructurar unas preguntas, una cosa es generar un documento, no importa qué tan largo, qué tan corto, que pretenda generar un levantamiento científico, que pretenda generar información que luego va a compararse, que luego va a compaginarse con otros datos, pero eso se queda ciertamente en el laboratorio. Esto es parte del diseño. El tema está, y uno de los grandes temas y aprendizajes de este censo, tiene que ser el aprendizaje en términos logísticos. Da la impresión de que ahí es donde radica una gran parte de las cosas que o no se lograron hacer suficientemente bien o no lograron implementarse a tiempo y han tenido que ser variadas, han tenido que tal vez hacerse en tiempos más lentos o exigirse otros plazos. Y me resulta muy curioso porque hemos sido una nación que parece que se le hace difícil acumular o aprovechar las experiencias ajenas. Y voy a citar un caso muy elemental. Todos conocemos una gran empresa cuyo producto más importante históricamente ha sido la cerveza. Esa empresa, que ya es un multimarca, porque no solo produce cerveza, produce malta, por ejemplo, y produce otras marcas. Esa empresa que todos ustedes tienen en mente, que sabemos ha patrocinado muchísimos premios y muchísimos eventos. ¿Cuál es, desde dentro del punto de vista del mercado, uno de los grandes valores que tiene esa marca? Señores, su sistema de distribución. Su sistema de distribución le permite producir, generar un producto, ¿verdad? Fabricarlo en un punto en específico de la ciudad capital y tener la capacidad en un tiempo récord de colocarlo fresco y en las temperaturas y tiempos acordados en el más lejano centro de distribución, llámese colmado, colmadito, barra, que esté en la provincia más lejana al Distrito Nacional. Llámese Montecristi, llámese Elías Piña, llámese Pedernales, llámese la provincia de la Altagracia, llámese Samaná, llámese la provincia de María Trinidad Sánchez. Es difícil, no digo que no pase, no digo que no haya ocurrido, pero es harto difícil que esa empresa o cualquier otra de su tamaño, como las multimarcas, que distribuyen una enorme cantidad de productos de consumo diario, el dentrífico, pasta de diente como le decimos, los jabones, una serie de productos que se utilizan en el día a día, como los detergentes, por ejemplo, o ciertos productos del cuidado personal, difícilmente usted vaya a los colmados y le digan por 2 o 3 días consecutivos, no ha llegado. No, la cadena de distribución tiende a ser muy exacta y distribuye esos volúmenes de una manera impresionante, muy eficiente, y donde hay ciertamente una gran experiencia de ingenieros industriales, de expertos en el mundo de la administración, de gente que luego estudió y fue más profundo y estudió la logística y ha aprendido ciertamente con todos los elementos y artilugios que permite el mercado, los camiones, las grúas, los almacenes intermedios, los distribuidores locales, los distribuidores regionales. Ha aprendido a hacer un uso extraordinario de las vías que permiten hacer llegar ese producto en tiempo récord. Siempre creí, y lo he dicho otras veces, y hoy lo repito en estas circunstancias, de esa extraordinaria experiencia que todos los días se da en la distribución de esos productos, había que aprender para el tema del censo. Y no ver lo que hoy muchas veces estamos viendo, cuando no solamente han atracado gente que está muy sola en algunos lugares, que le ha tocado entrar apenas en grupos muy pequeños o de manera individual en áreas donde todo el mundo sabe que puede existir ese peligro. De la misma manera que se ha dado el caso de gente que luego dice que las áreas donde le ha tocado son demasiado extensas o sumamente grandes como para poder abarcarlas a pie, poder abarcarlas en una jornada normal, natural de trabajo. Señores, esa experiencia acumulada por ese sector privado que distribuye y que hace ese trabajo, bien podía estudiarse, aprovecharse, hacerse de manera preventiva. Ya el censo está en ejecución.
ya es evidente que lo que tenga que terminar de hacerse, que el levantamiento se hará bajo estas condiciones. Pero lo más importante es que se aprendan las lecciones, las buenas y las malas, las virtudes y los defectos, los aspectos que pudieran repetirse y aquellos que no deben repetirse, por dos razones elementales. La primera es porque eso se está haciendo con recursos del contribuyente, recursos del trabajador dominicano. Y cada centavo, señores, que se genera de riqueza, sobre todo por los trabajadores, por las empresas pequeñas y medianas, por las empresas donde tanta gente labora y donde tanta gente todos los días tiene en base a puntualidad, disciplina, creatividad, que generar, hacer lo suyo, aportar a la creación de un producto o un servicio. La riqueza que se le confisca a nombre de los servicios que luego el Estado va a prestar, tiene que respetarse cada centavo del contribuyente. En un país donde sí existen necesidades, tenemos todavía situaciones perentorias, situaciones de derechos de primera generación que no han logrado satisfacerse, infraestructura que todavía hay que crear o mantener, darle mantenimiento o reparar o arreglar o extender en el estado actual que tiene. En ese sentido, la segunda fase de por qué debemos siempre mejorar y tender a mejorar es porque la materia prima del sistema democrático, ¿saben cuál es? La confianza. No es tanto la obediencia, como mucha gente cree, es la confianza. La confianza en que las instituciones trabajan y lo hacen bien. Que usted puede ir a su casa a acostarse, que usted puede irse a su casa después del trabajo y las funciones de las instituciones públicas, sean estas de seguridad, sean estas de infraestructura, sean estas de protección a los derechos de la niñez o la vejez o a la salud, deben seguir funcionando. Y ese es precisamente uno de los aspectos que falla cuando hablamos de naciones en vías de desarrollo o de naciones desarrolladas. Hay un faltante en ese proceso. El censo debe aprender los propios participantes de él, quienes le han dirigido, quienes hacen políticas públicas, quienes aspiren a más adelante estar al frente de la cosa pública, porque no dejarán de hacerse censos, tanto los que manda la ley como los que pudieran presentarse de manera tal vez periódica o de manera coyuntural. En ese sentido, habrá muchas lecciones que aprender, habrá muchas conclusiones a las que llegar, pero sobre todo habrá aspectos que de manera clara no deberán repetirse y algunos de los cuales pudiera aprenderse positivamente. Así las cosas, deseándole lo mejor de aquí al término final de esta ejecución, que el levantamiento de información sea el más exacto posible y que pueda permitir, sobre todo a las instituciones dominicanas, incluyendo a la próxima ley de ordenamiento territorial, así como a decisiones que habrá que tomar en el futuro, servirse, nutrirse de esa información y generar una mayor exactitud a la hora de aplicar políticas públicas. Llévatelo, Cundo.